Hola, hola y bienvenidos a este nuevo episodio, nueva temporada también de Gremio Deportivo. Mi nombre es Juan Carlos Flores, junto a Ricardo Romano. Ricardo, un placer nuevamente estar aquí contigo a la distancia. Nuevamente, bueno, una distancia mayor ahora, ya lo hablaremos un poquito más a fondo. Traeremos nuevos temas, traeremos nuevos deportes, traeremos nuevas ligas. Va a haber muchas cosas muy interesantes en este espacio. Esperemos ya retomarlo semana a semana. Amigo Ricardo, ¿cómo estás? Qué gusto retomar nuevamente este otro proyecto aquí contigo. Hola Juan Carlos, y hola a todos los que nos sintonizan y para que la gente lo sepa, Juan Carlos trató de pedir la nacionalidad canadiense, no se la dieron y ahora se fue a otro país a buscar la nacionalidad. Ya lo tendrán que ir descubriendo a lo largo del episodio. Como dirían por ahí, como dirían en el fútbol mexicano, a buscar el sueño europeo. Estamos A buscar el sueño. intentando consolidar. Fíjate que luego hay el sueño europeo de las y los que se quieren casar con europeos. No, tú lo estás buscando de otra forma. Exactamente, exactamente. Entonces aquí estaremos un ratito, mi estimado Ricardo. Esperemos que sea un buen rato, bastante tiempo. Pero bueno, disfrutando de Europa, disfrutando de Madrid, consolidándonos, adaptándonos al clima, al estilo de vida, a la alimentación y demás y demás y demás. Pero pues muy feliz, muy contento, Ricardo, con estos episodios de Gremio Deportivo. Ya tuvimos nuestro episodio de coyunturas la semana pasada, coyunturas transatlánticas, pero bueno, esto va a ser Gremio también transatlántico, mi estimado Ricardo. Empezaremos a hablar ya un poquito más de pelota vasca, empezaremos a hablar también un poquito de cricket europeo y del rugby francés, ¿por qué no? También en este espacio, Ricardo. Ya al diablo el hockey canadiense y ahora nos vamos con deportes un poco más europeos, Ricardo. Efectivamente, pues ya nos estarás platicando acerca de todas las modalidades que existen del rugby francés, que yo no, la verdad no lo conozco. En fin, Ricardo. Pues bueno, vamos a empezar, si te parece, con la NFL, que se va moviendo bastante bien. Una nueva temporada, equipos sorpresas y no tan sorprendentes. Lo que sí me sorprende, Ricardo, es mi buena racha en el fantasy, a pesar de que los horarios no me favorecen muchas veces. Pues ahí vamos en nuestro fantasy, mi querido Ricardo. Pero cuéntanos de la NFL. Pues bueno, ya se nos acabó el béisbol. Los Dodgers fueron campeones, mis Blue Jays pues, se quedaron ahí un poquito en el camino. Otani se consolida como el mejor jugador en la historia del deporte americano. Bueno, por ahí va a entrar seguramente. También ya arrancó y está con todo la NBA, el baloncesto. En fin, también tenemos un poquito de pues, de nuestro fútbol, de nuestra selección que juega en un rato más por la madrugada europea, la tarde allá por la noche en México, en el territorio Santos Modelo, contra Uruguay, un buen duelo, ya hablaremos también un poquito de eso. Ahorita España está 3-0 arriba contra Georgia en eliminatorias mundialistas, también hablamos un poquito de esto, Ricardo, pero bueno, empezamos con la NFL si tú quieres. Sí, pues aprovechando que estás de corresponsal ahí en Madrid, pues destacar el tema de los partidos internacionales de la NFL. Este va a ser el sexto, si no me equivoco, octavo, no, es el Sexto, tres, sexto, sí, sexto partido sexto partido en Europa. en materia internacional de la NFL. Ya jugaron en Sao Paulo al inicio de la temporada, después fueron a jugar a Dublín, el partido de Steelers contra Vikings. Luego ya se jugaron tres partidos en Inglaterra, el partido de Berlín la semana pasada y ahora el debut del NFL en el segundo país, digamos, de habla hispana, en este caso en España. Se va a disputar un partido el día de mañana en el Santiago Bernabéu. Van a jugar los Miami Dolphins contra los Washington Commanders. Y esto nos habla de la expansión que está buscando progresivamente el NFL, donde no sé si estás enterado, pero ya salió el comisionado a decir que en algún momento, en un futuro no muy lejano, la idea es que se jueguen 16 partidos internacionales por temporada, lo cual implicaría, por ejemplo, que ya van a jugar en Australia, ya van a jugar, bueno, están con la idea de también jugar en China, en Brasil ya se habla de múltiples partidos, obviamente regresar a México, incluso no sea un solo partido, sino ya sean dos o tres quizás, seguir obviamente ampliando el mercado europeo, con la intención de que a raíz de que se ha ido ampliando el calendario de juegos de temporada regular de cada equipo, pues hoy en día los equipos tienen 17 partidos
la mitad de ellos juegan 9 de locales, 8 de visitantes, y ese noveno partido de local, la idea es que a la larga o a la postre sea un partido que en teoría no lo vas a jugar Internacional. estrictamente de local, lo vas a jugar como local administrativamente, pero en terreno neutral en algún país donde está abriendo mercado Estados Unidos, bueno, la NFL, que de alguna u otra forma nos está mostrando su estrategia tanto de marketing como de expansión, porque ellos sí tienen muy clara la idea de que no sé en qué tiempo lo quieran lograr, pero de que quieren lograr que el NFL se convierta en un producto global, así como lo es el fútbol. Obviamente va a ser casi imposible rebasar popularmente al fútbol en lo que se refiere a todos los países del mundo, pero sí que sea un producto global donde digamos que en algún momento a lo mejor el Super Bowl ya no se juegue tan tarde, a lo mejor se tenga que jugar como a mediodía porque tiene que favorecer otros horarios, ¿no? Entonces, muy interesante lo que hace el NFL en esta expansión de su proyecto internacional. Sí, efectivamente. Y bueno, en el caso de España, porque es un hecho que en Sao Paulo fue bien recibido, a pesar de como lo vimos en las transmisiones, no teníamos ni siquiera que estar ahí, teníamos nada más que escuchar, estar un poquito atentos al audio de las transmisiones. Prácticamente cada jugada la explicaban en el sonido local, pero ha tenido buena recepción. En el caso de Londres, Irlanda y los países anglosajones, incluido, me atrevo a decir que Alemania, los juegos que ha habido en Alemania, creo que la gente es un poco más receptiva a este deporte, lo ha entendido bastante bien, lo ha abrazado y creo que van a tener menos problemas. En el caso de Madrid, en el caso de España, en el caso de este país, sí me parece un poquito complicado, me parece un poco complejo. Eh, es un evento completamente ajeno, es un producto completamente extravagante el que van a vivir en el Santiago Bernabéu. De hecho, bueno, ¿cómo te explico, mi estimado Ricardo? Yo aterricé aquí un 7 de octubre y bueno, tengo este mes y poquito más viviendo aquí. Bueno, el director de NFL España apenas el día 25 de enero lo dieron perdón, el 25 de octubre lo dieron a conocer. O sea, tiene poquitísimo y ha estado de aquí para allá y era un ex administrador y ex administrativo del Real Madrid y de Amazon. Estuvo 15 años en Amazon, estuvo otros 10 años en el Real Madrid y ahora tiene el objetivo pues de que la NFL penetre en el mercado español, cuestión que yo lo veo difícil y complicada. Tengo ya varios colegas acá españoles, muchos de ellos periodistas deportivos en Valencia, en Andalucía, en Gijón, en Asturias, etcétera, etcétera. Y bueno, ellos son completamente ajenos, les importa un carajo. La prensa deportiva apenas hasta el día jueves empezó a hablar del partido. Aunque la cuestión del marketing, lo que le han metido es completamente una locura. El centro de la ciudad de Madrid se ha volcado y se ha pintado básicamente los colores aqua y verde de los Miami Dolphins. Hay dos pubs oficiales de que rentó la NFL para que sea uno para la afición de los Dolphins, otro para la afición de los Commanders. Están también las zonas en Callao, en Sol, en Gran Vía, destinadas pues acercar a la gente al deporte. Están las porristas de ambos equipos, pero sobre todo la de los Delfines de Miami, en las calles haciendo dinámicas, en un clima que no se asimila para nada a el de Miami, sino más bien se asimila a un clima, un panorama ya del propio invierno europeo. Pero pues me parece que la gente pues lo está tomando de buena manera, la gente pues se está dejando llevar, se está dejando ir. Los precios son bastante accesibles, mi estimado Ricardo. La gente de marca, por ejemplo, hace un comparativo de los precios. Evidentemente es más barato, entre comillas, ir a uno de estos partidos que un partido del Real Madrid. Es una locura tratar de conseguir boletos para el Real Madrid. Pero es parte también de la estrategia. Evidentemente tienen que, entre comillas, abaratar, porque incluso estos precios no es barato. Una familia
de clase obrera o de clase trabajadora se las va a ver muy difícil. Al final de cuentas, el mercado que quieren penetrar es un mercado prácticamente pues de clases sociales pues un poco acomodadas. 85 euros y es bastante elevado el precio, sobre todo bueno, cuando un partido de la liga en Getafe a la mejor te cuesta puedes encontrar tickets desde los 35 euros, incluso un partido de Champions League del Atlético de Madrid contra un equipo pues de mediano pelo griego demás, pues también puedes encontrar en 30 40 euros. Entonces sí es un poco, sigue siendo un poco caro. Es un Super Bowl chiquito. La gente se ha tomado bien, sobre todo la cuestión del show que va a haber, que va a estar a cargo de Daddy Yankee con Bizarrap. Entonces, están atrayendo a la comunidad latina principalmente, que hay mucha visión latina, están atrayendo también, y esto lo dijo, estas son palabras de Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, que le han invertido 3,3 millones, que ha sido muy polémico esta cuestión también, sobre todo por los partidos de oposición como el PSOE, el socialista obrero español, que no ha visto con buenos ojos que le hayan invertido muchísimo dinero. La inversión de 3,3 millones de euros solamente para este evento es prácticamente 1 millón de euros por encima del presupuesto anual al deporte. Entonces, bueno, ahí están estos matices también un poquito políticos. Lo que quiere la Comunidad de Madrid es atraer el turismo extranjero sobre todo, y especialmente el norteamericano. Quieren que los estadounidenses viajen a Madrid, que de hecho en España la mayor cantidad de extranjeros, perdón, de turistas son principalmente de los Estados Unidos. Entonces este evento quiere que eso se beneficie. Y bueno, la derrama económica que se espera es de 21,6 millones de euros según la Cámara Restaurantera y Hotelera de Madrid. Entonces pues veremos, por ahí mañana estaremos. Hoy la verdad tenía muchas ganas de ir. Al final tuve unos imprevistos, tuve otras cuestiones que hacer, mi estimado Ricardo, pero mañana, a ver, bueno, mañana no, a ver, mañana voy a dar una vuelta por el centro antes del partido, desde el mediodía, tratar de hacer una radiografía, un poquito de color y ver cómo está la cosa de cara a este juego que sin duda va a dar mucho de qué hablar y es un suceso histórico para este país y la gente lo está viendo con mucha extrañeza, de una manera muy rara, la gente no lo entiende, ni creo que lo va a entender. Lo que sí funcionaría y funcionaría muy bien sería juegos de NBA. Juegos de NBA en este país sería una locura. La gente está mucho más al pendiente de la NBA. Esto te lo digo sin ninguna duda que el fútbol americano, que es una verdadera rareza. Pero bueno, así el ambiente, mi estimado Ricardo, 24, bueno, menos de 24 horas antes del arranque de este día histórico para la NFL. Sí, que de alguna u otra manera de lo que mencionas al inicio sobre el deporte, pues sí cambia muchísimo y es radical, sobre todo los conceptos, el estilo de cómo se juega el fútbol americano, en el sentido de que, por ejemplo, tú y yo lo podemos ver, en algún momento hemos tenido la experiencia de ver sobre todo un Super Bowl con gente que a lo mejor solo ha visto ese partido a lo largo del año, mexicanos, y sabemos que les cuesta trabajo a todas estas personas que ven el partido tal vez por lo mediático que es el duelo o por el mismo show de medio tiempo que aquí, por ejemplo, se combina con lo que mencionas. Y sabemos que hay gente que no entiende ni la menor idea de lo que está pasando, propios mexicanos que, digamos, de alguna u otra manera ya tenemos una cultura de fútbol americano más arraigada en este país, ¿no? Y qué decirlo de un país como en España, donde yo creo que el chavito que va a la prepa, a la universidad y dice que le gusta el fútbol americano, lo han de ver como el chico ese rarito que ve cosas extravagantes, ¿no? Que es tal cual lo que acontece, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas es parte de, ¿no? Ir abriendo Claro. ese mercado poco a poco. Aquí lo que más le interesa a la NFL, más allá de que la gente le entienda o no el juego, es que tanto efectivamente a nivel económico les es redituable, porque ese es el punto más importante de todo esto. Y eso que mencionas de atraer al público, a los estadounidenses como tal, que son básicamente los que consumen primordialmente este deporte, pues es algo que ocurre, por ejemplo, ocurrió en Irlanda. De los 800,000 personas que se registraron para comprar boleto allá en Irlanda, una muy buena parte de ellos eran estadounidenses. Entonces, En al Reino final de Unido cuentas, igual. exactamente, el Reino Unido igual.
Y al final de cuentas, en el partido de Pittsburgh contra Minnesota en septiembre, pues hubo mucho estadounidense en el estadio y mucho estadounidense en las calles de Irlanda, que es al final de cuentas el principal objetivo tanto de los anfitriones, del país anfitrión, como de la propia NFL, de al final que esto sea un negocio y no como que vamos a ir a algún país a Medio Oriente a mandar al NFL, que donde a lo mejor ni siquiera nadie va a ir al estadio, ¿no? O sea, al final de cuentas tiene que ir de la mano con lo económico y eso es como lo primordial, independientemente de si realmente si la gente va a esperar, si de momento aparece Vinicius en el medio campo para atrapar un pase de Marcus Mariota, ¿no? Sin duda alguna. Pero bueno, y dentro de lo destacable creo que también justamente mencionas es, pues bueno, hay varias academias aquí en Madrid de fútbol americano y parte del proyecto, digo, también es no nada más vender boletos, no es nada más vender la experiencia de ver el juego, no es el show, no, sino también es inculcar el deporte a nivel global, como la NBA, insisto. La NBA, bueno, es el fenómeno y es la mejor liga en el planeta, pero bueno, la ACB es una liga impresionante, la Euroliga de básquetbol con los turcos, con los lituanos, es una locura, una verdadera locura. Argentina no se diga también con su selección, en fin, es un deporte global y eso es lo que busca la NFL a un lapso pues más largo. Pero bueno, el viernes y hoy sábado que estamos grabando este partido, ha habido juegos. El día de ayer hubo un equipo NFL Academy México de jóvenes de 15 años y menores de 15 años que jugaron contra estas academias en España. Les pasaron por encima, sí, pero la experiencia que están teniendo los españoles de poder jugar con equipos mexicanos, donde México a nivel colegial y a nivel de estas Flag edades football. infantiles, pues... Ajá, y de fútbol americano y de flag football. Y hoy también hubo juegos de flag football con equipos también internacionales, muchos también de México. México está muy presente en estos juegos y es referente. Y vaya que los españoles, en este caso, los que de verdad quieran practicar este deporte, los que se quieran acercar, pues les ha ayudado bastante. Entonces, en ese aspecto me parece que es importante y relevante también destacarlo, mi estimado Ricardo. ¿Algo quieres más agregar de este partido acá en Europa y cómo se vive y la experiencia que estamos acá observando? Pues nada más ya en el aspecto estrictamente deportivo, pues lamentablemente para los españoles les tocó un partido de dos equipos con marca perdedora. Oh, bueno. Miami apunta, no lo va a hacer, pero apunta para ser el uno global, o sea, uno de los peores equipos de la NFL. Y Washington, que el año pasado llegó a la final de conferencia contra Filadelfia, que la perdió, que fue la novedad y la sensación con su coreback novato en ese momento, que era Daniels. Eh, pues al final de cuentas, esta temporada se lesionó. Creo que Daniels tiene que aprender a ser más cauto a la hora de salir corriendo con piernas, porque si no, un corredor en la NFL, un coreback corredor en la NFL, es muy difícil que pueda trascender o que tenga una carrera larga. Yo creo que los mejores corebacks son los que al final de cuentas se convierten en muy buenos pasadores y saben administrar el juego. Es algo que tiene que aprender a hacer Jalen Daniels. Y bueno, lamentablemente tampoco va a estar en el partido ahí en el Santiago Bernabéu y lo va a sustituir Marcus Mariota, el veterano coreback de los Commanders, que va a tratar de impulsar el equipo. Eso sí, a pesar de que son dos equipos con marca perdedora, creo que los dos equipos pueden ser explosivos y puede haber muchos puntos, aunque hay que tener siempre el atenuante de que normalmente los partidos en Europa inician muy lentos. No sé si es por el cambio de horario para los jugadores, pero les cuesta trabajo arrancar en los primeros cuartos y ya en la segunda mitad es cuando tienen su mejor rendimiento. Entonces tenga que ver con el tema de los usos horarios. Muchos le atribuyen esa parte al rendimiento de los jugadores en general, pero sí te podría yo anticipar que puede ser un partido de varios puntos, ¿eh? Sí, y va a estar muy parejo, digo, los dos al final de cuentas tienen exactamente la misma marca, nada más que en su diferente conferencia. Entonces, pues ya veremos. Por lo pronto, el que está muy emocionado es Antoine Griezmann, ¿eh? Está
muy, 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 muy feliz. Él sí es seguidor de los Dolphins y demás. Es que le platicó Carlos Vela de los deportes estadounidenses cuando fueron compañeros. Sí, 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 sí. Entonces, Vela se fue para la NBA y Griezmann se hizo de la NFL, el francés, y le fue bien con esta fecha FIFA, porque va a poder disfrutarlo completamente todo el espectáculo, mi estimado Ricardo. Y bueno, estamos ya en esta fecha, en esta nueva fecha, ya en la recta final prácticamente, mi estimado Ricardo. Bueno, no recta final, pero sí ya ha avanzado bastante bien la temporada. ¿Qué corte de caja hacemos? ¿Con qué nos quedamos? ¿Qué balance hacemos de esta temporada, Ricardo? Pues mira, si quieres vamos primero por conferencia, empecemos con la americana. En la Vale, americana, vale. sin lugar a dudas, la gran sorpresa de la temporada hasta ahora son los Indianapolis Colts. Era al inicio de la temporada se veía en el papel un equipo que podía ser competitivo, que a lo mejor iba a ganar la mitad de sus partidos, que de alguna u otra forma podía tener un corredor muy confiable como Jonathan Taylor, pero no se esperaba mucho de Daniel Jones. Daniel Jones había fracasado en los Gigantes de Nueva York, se esperaba muy poquito de él, y la verdad es que precisamente él ha sido un muy buen administrador del esquema ofensivo de los Colts, y los Colts hoy en día son el mejor equipo de la conferencia americana, aunque no lo crean ni los europeos ni los americanos, pero eso está ocurriendo, y con esta atenuante muy interesante que da para un análisis muy profundo ya cuando termine la temporada, y sobre todo al mediano largo plazo cómo se va desarrollando, eh, pues digamos, la cronología de hechos con este equipo de los Colts, pero el tema de la dueña que está en las laterales, escuchando, está dentro de escuchando las jugadas que se mandan al juego, tanto ofensiva como defensivamente, no tiene una participación activa en lo que es el juego, pero sí una participación pasiva donde está tomando notas, está notando todo lo que ella considera muy representativo, y ya ha llamado mucho la atención porque coincide con esta sorpresa que ha sido el equipo de los Colts, y ella, sobre todo uno de los grandes argumentos que le da esta situación de estar en las laterales, es que se ha dado cuenta que al invertir mucho dinero en esto y al tener jugadores millonarios y coaches millonarios a los que se les paga muchísimo dinero, muchos millones de dólares por este trabajo, que muchas veces ella empieza a captar que algunas malas decisiones vienen desde las laterales, o sea, desde el staff de coacheo tal vez el error que comete el defensivo o el ofensivo viene desde una mala ejecución desde las laterales. Eso es muy interesante porque ningún dueño de la NFL había hecho esto que está haciendo la actual copropietaria del equipo de los Colts. El único que había estado en las laterales era Jerry Jones, pero nada más para robar cámara, no para otra cosa. Y de ahí en fuera, muy interesante lo que está haciendo aquí el equipo de Indianapolis. Ahora, la decepción hasta el momento, más que la decepción, lo que llama mucho la atención de manera negativa es lo de los Kansas City Chiefs. Si ahorita empezara Sí, la postemporada, los Chiefs estarían fuera de los playoffs, y la realidad es que su división ya se puso muy, muy complicada. Tanto los Chargers como Denver son dos equipos que están demostrando mucha capacidad, tanto a la ofensiva como a la defensiva, más a la defensiva ambos equipos, y eso está permeando en que los Chiefs, combinado a que no realmente mejoraron su equipo de lo que fue la temporada pasada a la actual, pues está reflejando en los resultados. Y este fin de semana juega Denver contra los Chiefs. Si Denver le llega a ganar a los Kansas City Chiefs, podríamos pensar ya, incluso aunque falte más de un mes de temporada regular, que es prácticamente imposible que el vigente campeón de la conferencia americana vuelva a ganar su división, y tendría que buscar su boleto vía comodín, y no va a ser ujú. sencillo porque todavía le va a restar otro partido contra Denver, otro partido contra los Chargers, y muy probablemente los partidos que en teoría son un tanto accesibles en el resto de su calendario, tal vez no lo sean. Por ahí ya perdieron con Jacksonville, por ejemplo. Sí, definitivamente, pero bueno, no sé qué tanto les ha afectado eh, la cuestión de el factor Taylor Swift. No sé qué tanto están ya con la boda, ya están pensando en el bodorrio más que en la temporada, pero bueno, se ve complicado el panorama para los jefes, mi estimado Ricardo. ¿Qué más? ¿Con qué más? ¿Qué nos falta, Ricardo, de analizar aquí?
Sí, de la conferencia nacional, em, la que estaba en un principio pintaba para ser la división más fuerte de la nacional es el norte, con Green Bay, con Detroit, con Minnesota y con Chicago. La realidad es que sigue siendo una división muy fuerte. Ahí están los Chicago Bears sorprendiendo con una marca ganadora a estas alturas de la temporada, incluso con aspiraciones de playoffs. Minnesota a lo mejor es el que ha bajado un poquito con respecto a lo que fue la temporada pasada, pero no deja de ser un equipo muy incómodo para cualquiera que lo enfrente. Y bueno, Detroit y Green Bay siguen ahí, ¿no? Luchando palmo a palmo por la punta, donde incluir a Chicago, que está metido en la conversación. Pero la que ha sido la gran sorpresa de esta temporada, la división sorpresa, para mí ha sido la división oeste. Y es que los Rams hace un año aprovecharon la caída estrepitosa de San Francisco, se colaron a los playoffs como campeones divisionales, pero no esperábamos que Seattle tuviera la temporada que está teniendo y Sam Darnold confirmando que lo de Minnesota no fue una casualidad, que realmente es un coreback ya maduro, confiable y que le está dando a Seattle junto con obviamente un gran elenco de talento tanto a la defensiva como a la ofensiva, las posibilidades de hoy en día estar peleando esa misma división, que si no me equivoco, me corrí si no, porque ahorita no estoy viendo los juegos, pero van contra los Rams este fin de semana, Seattle va contra los Rams, donde digamos estarían disputando ese liderato de la división oeste, y San Francisco, que también tiene marca ganadora, lamentablemente el equipo de los 49ers ha sufrido muchas lesiones a lo largo de esta temporada, y se ve complejo que puedan seguir en la contienda rumbo a los playoffs, va a ser más probable que pierdan más de los más juegos de los que ganen el resto de la temporada regular y por ende queden fuera de los playoffs. Pero no deja de ser sorprendente que un tercer equipo que no esperábamos tampoco, al igual que los Colts, esté compitiendo en lo más alto de la NFC. Y bueno, Ricardo, arrancando con el tema de la selección mexicana, vamos a hablar de pues todo lo que está sucediendo, todo lo que está aconteciendo en la sub-17, que pues nos da alegrías, que siempre los chavos pues se la han rifado, ya sea contra grandes, ya sea contra pequeños, contra Argentina, que si bailaron como el Chavo del Ocho, o no, es lo de menos, que si Japón los recibió y México y japoneses festejaron juntos. Pues esas son las historias que nos gusta oír. Eh, y luego está la selección mayor, que está Javier Aguirre, que está el tema de que si es en Torreón, que lo más destacado de este partido creo yo es la cuestión de Carlos Acevedo, que creo que se merece una oportunidad, ha hecho las cosas bien a pesar de estar en un club que está pa'l perro como es el Santos Laguna. Bueno, me parece que es un gran jugador, un buen portero. Y de otros temas que, como lo de no Memo no pare, ¿no? Si Memo Ochoa vino a México, que si a entrenar, que si habló con Javier Aguirre, que si nada más vino desde Chipre en esta fecha FIFA a grabar un comercial. Bueno, la pregunta más interesante aquí es, más allá del comercial, si Memo aprovechó para echarse unos de longaniza, o unos de cabeza, o unos de pastor, o una birria. En fin, Ricardo, pues tema selección mexicana en esta fecha FIFA, ¿con qué te quedas? ¿Qué es lo más destacado? ¿Qué esperas de esta selección? Este partido que va a ser a la madrugada, va a ser a las 6:50 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México, 1:50 de la mañana, tiempo de Europa. Pues sí, mira, empezando con el tema de la sub-17, recalcar esta parte de que clasifican vía Fair Play a la segunda ronda. Increíblemente, por no tener un solo expulsado, les valió para avanzar a la segunda fase, algo que al final de cuentas es plausible, pues bueno, juegas de manera más leal y te da esa posibilidad remota, pero de ganar un desempate. Y bueno, ya estando en esta instancia, vencen a Argentina, que partía como favorita, una selección que usualmente en todas las categorías le gana a México, y en esta ocasión digamos que se rompieron esquemas porque por un lado se le gana a la selección que normalmente te gana en todas las categorías, que es Argentina, y por otro lado ganas vía una situación donde normalmente pierdes, que es la vía de los penales. Anotaron todos sus penales, fue suficiente para avanzar y el equipo de la sub-17 está en la siguiente fase. Y bueno, aquí a partir de ahora el equipo puede seguir creciendo. La verdad es que México es muy respetado en esta categoría, ya tiene 2 títulos mundiales, un subcampeonato. La realidad es que esta categoría le viene muy bien a la selección mexicana y entonces no va a ser un rival sencillo ni para Portugal, ni eventualmente si llegan a avanzar para el rival que puedan tener en turno. En el caso de la selección mayor,
Pues sí, sigue digamos, el famoso Moletour, dando de qué hablar en este fin de año. Es la preparación de la selección mayor rumbo a la Copa del Mundo, una selección que ya lo hemos hablado en otras oportunidades, a pesar de que llevamos bastante tiempo sin hacer emisión de gremio deportivo, pues no ha cambiado mucho con la selección mayor, sigue siendo un equipo de muy poco nivel, de un techo competitivo relativamente bajo, que recientemente ha enfrentado rivales sudamericanos, le ha ido muy mal, también le fue relativamente mal contra los equipos asiáticos, los más importantes de allá que son Japón y Corea. Ahora van a enfrentar a la selección de Uruguay, que siempre va a ser un rival complicado. Encima hay que hablar de lo que ya mencionabas de Guillermo Ochoa, de Acevedo, que pareciera que ponen a Acevedo más como por tratar de llenar el ojo taquilleramente hablando en la ciudad, que más que estrictamente por un tema deportivo. Lo mismo el tema de Ochoa, que incluso ya está de manera con un tanto de cinismo se publican fotos y videos de que está grabando comerciales con el jersey de la selección nacional. Algo que a mí no me sorprende y lo ponía en un TikTok en la semana, de Ujú. que Javier Aguirre se ha prestado para este tipo de situaciones turbias. Hay que recordar el último mundial que dirigió, el de Sudáfrica 2010. Estuvo Óscar Pérez en la portería, que en su momento era algo similar a lo que está aconteciendo con Ochoa. Era un portero ya veterano, con un bastante edad para lo que es un futbolista profesional. Ochoa en su momento, en ese instante, era el portero número uno de la selección, y a pesar de que no vivía a lo mejor su mejor momento de rendimiento, no se entendió por qué el Conejo Pérez fue el titular en Sudáfrica. La realidad es que yo no recuerdo que el Conejo Pérez haya sido un factor determinante en el Mundial como para pensar que sí fue una acertada decisión de Javier Aguirre. Tampoco lo fue para mal, eso también hay que decirlo, no es como que el Conejo cometió un error grave, pero la realidad es que se prestó esa situación en aquel Mundial. Y la otra que también llamó mucho la atención fue la inclusión de Adolfo Bautista en ese partido de octavos de final, donde después estadísticamente se supo que se movió menos que el propio Conejo Pérez a lo largo de los minutos que estuvo en el campo. O sea, y el Bofo tampoco se encontraba en su momento. Yo creo que ni siquiera para ir a la convocatoria de un mundial, no formaba parte ni siquiera de los 23 mejores futbolistas de México en ese entonces, y lo puso de titular en el partido más importante contra Argentina. Ahí obviamente se especula, nunca vamos a tener la verdad de los hechos, pero siempre se especulaba de que hubo algún tema de corrupción y por qué tanto el Bofo como el Conejo estuvieron en la Copa del Mundo. La verdad es que solo eso lo sabe Javier Aguirre y las personas que pudieron haber estado involucradas, pero no me sorprende que estrictamente y hablando ya del presente a nivel económico, pues ponderen más eso en la federación, que es algo muy común que hacen a lo largo de los últimos años, y que Ochoa vaya más por un tema económico más que por un tema deportivo. Así que para el pobre de Acevedo, pues realmente hoy sería como su debut y despedida con selección mayor en lo que es este proceso mundialista, porque difícilmente veo que lo vuelvan a convocar tal vez lo llamen para los partidos de enero donde no es fecha FIFA, pero de ahí en fuera, Acevedo, a menos que hoy tenga una actuación sobresaliente, evite el cero y le apedren el rancho a los de Uruguay y evite el cero, y después venga una catástrofe con Malagón o con el portero de Guadalajara, no veo cómo Acevedo se pueda subir al carro mundialista, a menos que también se convierta en una imagen muy importante a nivel de mercadotecnia para que también entonces le digan a Javier Aguirre, no, este hay que ponerlo en la lista, o sea, anótamelo porque este nos vende camisetas y nos vende sponsors. Si jugara en Monterrey, si jugara en Chivas, si jugara en Pumas, Cruz Azul, ya no tengo que si juega en América, Acevedo, estaría porque estaría. Yo te pregunto, Ricardo, nada más ya para cerrar el tema de selección mexicana, pues ¿cómo ves el tema de los nacionalizados? Digo, ya Julián Quiñones prácticamente no le llenó el ojo a Javier Aguirre. Está el tema de Berterame, pero sobre todo el tema de Fidalgo. Fidalgo que ya está, se ha hablado muchísimo, muchísimo del tema ya de Fidalgo. Y bien, ahí cuál es la lectura. ¿Sería una buena opción para selección mexicana? ¿De verdad vale la pena con los naturalizados? Y sobre todo, ¿cuál sería el futuro de la selección mexicana? Roberto Gómez Junco fue criticadísimo esta semana por tocar el tema y por decir que era una tontería llenar de naturalizados. Si bien constitucionalmente son mexicanos, si bien aman a este país, si bien tienen sus familias en este país, pues eso no significa que el estilo de juego sea el estilo de juego del mexicano, ¿no? Sería simplemente
tratar de hacer una selección medianamente competitiva con futbolistas que se formaron en otros países y que no tuvieron la suficiente calidad técnica ni capacidad de estar en sus selecciones y que, bueno, se quieren vivir ese sueño a través de otro país que, digo, fuera del patriotismo, digo, creo que el fútbol no tiene nada que ver con lo patriótico ni con lo nacionalista ni demás. Pero me parece que el señor Gómez Junco tenía razón, que le digan xenofóbico y demás, creo que ya es un poco exagerado. Pero tú cómo ves este tema de la exageración en cuanto a lo naturalizado. Digo, al final creo que hay que ver nuestra liga, hay que ver las plantillas de la Liga MX y bueno, ahí está, ¿no? La cantidad de extranjeros y de naturalizados que tenemos y la cantidad y calidad de jugadores mexicanos que exportamos al extranjero, ¿no? ¿No lo crees, Ricardo? Sí, en general es consecuencia la cantidad de naturalizados proyectados a la selección y pueden ser más en el futuro no muy lejano. Es el sistema de competencia que tenemos hoy en día en México. O sea, si tenemos a 9 extranjeros por equipo en cada uno de los 17 equipos sin contar a Guadalajara, y que cada uno de los 17 equipos hace su mayor esfuerzo por tener llenas las plazas de extranjeros, pues nos habla este es más bien la consecuencia de ese tipo de políticas. Hoy en día, esa cantidad de futbolistas que, si no me equivoco, prácticamente superan las 2 centenas en cantidad que se encuentran hoy en día jugando en México como extranjeros, pues potencialmente podrían jugar el Mundial de 2030, ¿no? Algunos de ellos. Y eso se debe estrictamente a las reglas del fútbol mexicano. Ahora, yendo caso por caso, me detengo un poco con lo de Quiñones. Fíjate que llama mucho la atención que sí dices que pareciera que ya no lo toma en cuenta Javier Aguirre, pero hay que tomar en cuenta también lo que dijo Javier Aguirre ya en su momento, que dice que no ve los partidos de la Liga Árabe, lo cual me parece algo increíble, siendo el seleccionador nacional que digas que no ves los partidos, pues de donde hay futbolistas mexicanos, no solo de la Liga Árabe, también hay varios futbolistas, por ejemplo, en algunos países nórdicos, en algunos países de las ligas europeas no top, como son Yo Francia, no vería la Alemania, Liga de Italia, España, Chipre. Inglaterra o Países Bajos. Yo no veo, exacto, ahí por ejemplo hay una contradicción, ¿no? Hablando o siguiendo con el tema de Guillermo Ochoa, tampoco creo que vea los partidos de la Liga Chipriota, entonces vaya, eso llama mucho la atención y habla muy mal de Javier Aguirre en temas de querer como seguir manejando la conversación como si estuviera todavía como futbolista o como si fuera el 2002, donde todo el mundo no me va a pasar por alto cualquier comentario, cuando hoy en día el deporte en general se ha profesionalizado tanto y se ha globalizado tanto y hay acceso tecnológico para hacerlo. O sea, no hay pretexto para decir que no puedes ver los partidos de la Liga Chiproto o de la Liga Árabe, porque al final de cuentas ese es tu trabajo, o sea, ¿cómo es posible que sales a decir que no puedes ver esos juegos? ¿Qué le estás dando a entender en este caso a Quiñones? De, no, pues no te voy a tomar en cuenta tanto porque pues no me voy a levantar temprano a ver tus partidos. Y bueno, en el caso de Berterame, estrictamente en lo deportivo, pareciera que Berterame no vive su mejor momento como centro delantero, digamos, a lo largo de su carrera, ha tenido mejores momentos, y estar detrás de los Jiménez, Raúl y Santiago, y ahora con la incursión de la Hormiga González, que es el vigente campeón de goleo junto con Paulinho y Joe Pedro de la Liga MX, por ahí también está el tema del Memote con Pumas, que bueno, está lesionado, también el centro delantero de Cruz Azul. Pareciera que Berterame tiene mucha competencia a su lado, entonces va a ser complejo que Berterame se pueda meter, aunque bueno, con este entrenador todo puede pasar, dado lo ya mencionado. Y en el caso de Fidalgo sí creo que es un futbolista con unas condiciones de juego que hoy en día yo creo que en su posición ningún mexicano podría estar al nivel de él. Entonces, sí sería estrictamente en lo deportivo alguien que pueda aportar algo suficientemente significativo a la selección. En el caso de ya la generalidad de lo que mencionas, de qué tanto nos estamos engañando y así, pues bueno, yo creo que hay que tomarlo con cierta mesura. Yo creo que al final de cuentas, también el mundo en general es muy globalizado. Estados Unidos también, por ejemplo, hay que ver cuántos jugadores no nacidos tiene en su selección. En el caso de Francia, con el asunto de la migración africana hacia Europa, también cuántos jugadores con una base de ellos fue campeona del mundo en el 2018.
pero de alguna u otra forma, algo que menciona y que citabas ahora a Roberto Gómez Junco, creo que ese es un punto trascendental. Que sean futbolistas a lo mejor no nacidos en México, pero que sí sean formados en México, creo que le da un mayor valor a la incursión de naturalizados a las elecciones en general, no hablando exclusivamente de la selección mexicana. Porque claramente no es lo mismo el mismo caso de Quiñones, que digamos se formó en México, el caso de Ciña en su momento, a jugadores como Berterame, que ya llegan como jugadores cuajados, a otro tipo de jugadores, como bien tú mencionas, que no tienen posibilidad de ser convocados a su selección, pero que pueden formar parte de una selección donde también, por cierto, ahí nos da a entender algo muy, muy importante, que la selección mexicana no está al nivel de las grandes potencias, por eso tiene que recurrir o más bien por eso existe la posibilidad para estos futbolistas de llegar a México, a hacer carrera y con eso tratar de ganarse un puesto para ir a la selección. El mejor o el último de los grandes casos fue lo de Funes Mori en el Mundial pasado, donde realmente aportó poco y nada a lo que fue el fracaso total del Tata Martino con México en Qatar 2021. Pues bueno, Ricardo, pues ahí está el tema de selección mexicana. ¿Algo más que quieras cerrar, mi querido Ricardo? ¿O con esto quedamos para, pues la próxima semana hablar de más temas, hablando un poquito también de la NBA y de la Liga MX, que la hemos dejado un poquito de lado? Digo, no es para menos, pero bueno, hay algunas sorpresas de nuestra liga, pero bueno, ahorita la cuestión está pues en la selección mexicana. Digo, ya nada más para finalizar, Ricardo, tu pronóstico para este juego. Hijo, yo creo que va a ganar Uruguay y yo creo que le van a ganar a Paraguay creo que es el martes. Pues bueno, pues ahí está, Ricardo. Pues si te parece, con esto cerramos este primer episodio de esta nueva temporada ya transatlántica de Gremio Deportivo. Muchísimas gracias, Ricardo. Antes de irnos, ¿dónde nos pueden escuchar? En YouTube, Facebook y también en Spotify y todas las plataformas que utilicen para escuchar podcasts en México, Latinoamérica y el mundo. Bueno, es podcast en español, pero habrá gente que también lo pueda escuchar subtitulado en distintos idiomas en la plataforma de Spotify. Pues bueno, Ricardo, con esto nos vamos. Muchísimas gracias y hasta la próxima.